Vamos a comenzar. En este video vamos a hacer ahora un análisis de la palabra fe. En uno de los videos anteriores hicimos un análisis de la palabra salvo. Y vimos en el video que la palabra salvo tiene varios significados dependiendo el contexto. De la misma manera, la palabra fe tiene varios significados dependiendo el contexto. Traje 5 ejemplos de la palabra fe. Por ejemplo, la fe es un concepto abstracto. La fe es un conjunto de doctrinas. La fe es un testimonio. La fe es una vida entregada. La fe es un medio para la salvación. Vamos a hacer un análisis de esta palabra. Esta palabra es muy cotidiana en nuestro vocabulario cristiano y no se diga en las escrituras, en la palabra de Dios. Es una de las palabras que más veces se mencionan en las escrituras. Bueno, vamos con la primera. La fe es un concepto abstracto. Dice el famoso pasaje de Hebreos 11:1. Lo voy a leer hasta el versículo 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Se da cuenta? Por eso es un concepto, es una idea, es un pensamiento, es un concepto abstracto. Porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos. Vea que es un pensamiento, es una idea, es un concepto. Por la fe entendemos haber sido constituido o creado el universo por la palabra de Dios, o sea, la palabra que salió de la boca de Dios. Dios con su palabra o con sus palabras, Él creó el universo. Y no fue por casualidad, no fue por azar, fue por la ley de causa y efecto. Toda acción produce una reacción. El universo no apareció solito, no apareció por sí solo, apareció por el poder de Dios de una manera milagrosa. Dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Y qué no se veía? El poder de Dios. ¿Qué no se veía? La existencia de Dios. Entonces, la fe es un concepto abstracto. ¿Qué es algo abstracto? Las cosas abstractas son todas aquellas cosas que existen, pero carecen de forma, no tienen forma, carecen de volumen o tamaño, carecen de color, carecen de sabor. Todas esas cosas que existen y que carecen de todo esto son cosas abstractas. Por ejemplo, los pensamientos que tenemos en nuestra cabeza, en nuestra mente. ¿Usted podría medir sus pensamientos? No. ¿Usted podría decir que sus pensamientos son dulces, amargos, agrios? No, no tienen sabor. ¿Usted podría decir que sus pensamientos tienen forma? Que son circulares, cuadrados, rectangulares, que son grandes, pequeños, que son anchos, que son angostos. No, no tienen forma, no tienen tamaño. Usted puede decir que son blancos, amarillos, rojos, violetas, negros, anaranjados, blancos. No, los pensamientos no tienen color. De la misma manera, los sueños,
De la misma manera, las ideas tampoco tienen ninguna descripción de las que le acabo de mencionar. Por lo tanto, esas cosas son lo mismo la fe. La fe es una idea, un concepto, un pensamiento. La fe, de acuerdo a Hebreos 11:1 y de acuerdo a la primera definición que tenemos aquí en la pizarra, en el pizarrón, la fe es un concepto abstracto. Vamos y eso es de acuerdo al contexto. Alguien podrá decir, la fe, como dice Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera. Ahí está. La palabra certeza es la palabra seguridad. Y la seguridad es algo abstracto. Es un concepto, es un pensamiento, es una idea. Dice la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es una convicción? De la misma forma, de la misma manera, es la palabra seguridad. La convicción, esa certeza, esa seguridad, es donde cero dudas, no hay dudas, esa seguridad de lo que no se ve. Entonces, eso es la fe de acuerdo al contexto. La fe es una de 5 definiciones que yo tengo aquí. Ahora, estas 5 definiciones que les estoy compartiendo no son las únicas. Usted podría encontrar, si se pone a estudiar la palabra fe, usted podría encontrar otras definiciones para la fe. Quien manda, quien gobierna, es el contexto. Dependiendo del contexto, es el uso que se le da a la palabra. En este caso, a la palabra fe. Y déjeme decirle, no hay tal cosa como fe ciega. Si hubiera fe ciega, entonces todos los seres humanos tendríamos fe ciega, inclusive los ateos y los agnósticos. Los ateos dicen que los que creemos en Dios tenemos una fe ciega porque creemos en Dios. Mas, sin embargo, ellos creen en la historia y ellos no pueden ver la historia. ¿Sabía usted que toda información de segunda mano es un acto de fe? Por ejemplo, si yo le pregunto a un ateo, le digo, ¿crees en Dios? Me va a decir, obvio, no, porque es un ateo. Sin teo, Dios, sin Dios. Le digo, ¿tú crees que existió Séneca, un historiador romano? ¿Tú crees que existió Napoleón Bonaparte? ¿Tú crees que existió Julio César? ¿Tú crees que existió Sócrates, Aristóteles? En todas me va a decir él que sí. Mas, sin embargo, ¿por qué cree él que existieron estas personas? Él lo cree por fe. ¿Por qué por fe? Porque él no estuvo presente cuando esas personas existieron. Él está seguro y cree que existieron por unos documentos que se llaman historia o libros de historia, documentos históricos, pero como son de segunda mano. ¿Por qué son de segunda mano? Porque no son de puño y letra de él mismo. Él está creyendo lo que otro u otras personas escribieron. Así es de que todos los seres humanos vivimos por fe. Si existiera la fe ciega, entonces también los ateos serían ciegos porque están creyendo en la historia, y así podríamos hablar también, por ejemplo, de la ciencia. Será en otra enseñanza que hablemos de la ciencia científica. Vamos a la segunda definición de la fe. La fe es un conjunto de doctrinas. La fe no solamente es un pensamiento, un concepto abstracto, también es un conjunto de doctrinas o enseñanzas. Lo dice en Judas del 1 al 3. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, no se le olvide eso. Judas era hermano de Jacobo. Jacobo se le cambió el nombre en la traducción a Santiago, y es un nombre incorrecto de llamarle Santiago a Jacobo. Lo estaré explicando más adelante en otros videos.
para que no se los pierda. A los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Aquí está escribiendo una epístola, o sea, una carta. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Perdón. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. No se refiere al concepto que ha sido una vez dada a los santos. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, y comienza a hablar de estos hombres que convierten en libertinaje la gracia de Dios, versículo 4. Entonces aquí se nos ordena, se nos enseña a que contendamos ardientemente por la fe, no por el concepto, no por el pensamiento, no por la idea, sino por la doctrina que se ha enseñado a través de los profetas, a través de los apóstoles, a través de los maestros. De eso está hablando, que contendamos ardientemente por la fe o por el conjunto de doctrinas que han sido enseñadas. Doctrinas, por ejemplo, de la salvación por gracia. Doctrinas, por ejemplo, del bautismo por inmersión. Doctrina, por ejemplo, de la justificación, de la santificación, de la redención. La doctrina de la iglesia, la doctrina de la Trinidad, etcétera. Entonces aquí la fe es un conjunto de doctrinas. ¿Por qué sabemos que es un conjunto de doctrinas? Por el contexto. Les acabo de leer un poquito el contexto y está hablando ahí de contender, no porque tú tienes un pensamiento en tu mente que se llama fe, y porque yo tengo un pensamiento en mi mente que se llama fe, y esa fe me hace creer en Dios, me hace creer en la creación y no en la evolución, me hace creer en la Biblia, en los datos históricos. No está hablando de esa fe, está hablando de un conjunto, un grupo de doctrinas que han sido enseñadas, que han sido dadas una vez a los santos, a los cristianos. Vamos con la tercera definición de lo que es la fe en la Biblia. La fe también es un testimonio. La fe también es un testimonio. Lo encontramos, por ejemplo, en Números 35:30. Números 35:30 dice así: cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de 2 testigos, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Aquí está hablando, está diciendo que cuando maten a una persona, por el testimonio de una persona, no se le va a enjuiciar al homicida, no se le va a castigar. Dice que no hará fe, o sea, no hará testimonio en contra de esa persona, en contra de ese supuesto homicida, sino por el testimonio de 2 o 3 testigos. Es lo que dice en otro pasaje, que en el testimonio de 2 o 3 testigos se iba a mantener la acusación y se iba a llevar la investigación y se iba a llevar a juicio tal persona cuando era acusada, por ejemplo, por un homicidio. Entonces dice aquí Dios a través de Moisés que no hará fe un solo testigo, o sea, no va a dar su testimonio una sola persona. Entonces aquí encontramos que la fe es un testimonio. Y también lo encontramos, por ejemplo, en Hechos 17. Hechos 17, 30 y 31 dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No solamente los
no solamente los elegidos que dicen los calvinistas, sino manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe o dando testimonio a todos con haberle levantado de los muertos. Dios nos ha dado testimonio a todos los hombres de diferentes maneras. Dice capítulo 1 de Hebreos, Dios habiendo hablado en otro tiempo de muchas maneras y muchas veces. Dios nos da testimonio de haber levantado a Jesucristo de entre los muertos. Dios ha dado testimonio, ha dado fe. Por ejemplo, cuando una persona se casa por el civil y van de testigos, esas personas dan fe de ese acto matrimonial. Inclusive ponen su firma en el libro y ponen su firma allí en el acta de matrimonio. De la misma manera, cuando van ante un juez, se está acusando a una persona, van de testigos, esas personas van a dar fe, van a dar testimonio. Entonces, estamos viendo que la palabra fe no solamente es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no solamente es un concepto abstracto y no solamente es un conjunto de doctrinas, también es un testimonio. La fe también es una vida entregada. Una vida entregada al Señor, una vida entregada a Dios. Romanos 1, 3 al 5 dice así: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, inclusive María y José descendían del linaje de David, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, o el ser enviados, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Dice, para la obediencia a la fe, o para la obediencia a una vida entregada. Aquí el apóstol Pablo no está hablando de la obediencia a un concepto abstracto. Se supone que él ya obedeció cuando creyó que Jesús era el Mesías. Cuando iba en el camino a Damasco, él ya había obedecido esa fe. Él no estaba hablando de un conjunto de doctrinas, aunque conlleva eso. Una vez usted ha creído, usted comienza a aprender un conjunto de doctrinas, y cuando usted comienza a aprender un conjunto de doctrinas, usted recibió el testimonio de Dios, de parte de Dios, a través de las Escrituras, que le levantó de los muertos, y ahora usted entrega su vida al Señor. No es que la entrega para salvarse, porque usted ya fue salvo en el día, en el momento que usted creyó en Jesús. En ese mismo día usted fue salvo, y ahora usted, si es obediente al Señor, usted tiene una vida consagrada, una vida entregada. Por eso dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. La obediencia, tratando de obedecer un estilo de vida, que es la vida cristiana, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. O sea, por amor al nombre del Señor, por amor a Él, nosotros entregamos nuestra vida, consagramos nuestra vida por amor a Él. Y eso es llamado también la fe. Es una vida consagrada, una vida entregada. Lo encontramos también, por ejemplo, en 1 Corintios 16:13. Encontramos que es una vida entregada, una vida consagrada. Dice así: velad, estar firmes en la fe. Estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Dice que debemos estar firmes en la fe, o firmes en la vida cristiana.
firmes en los caminos del Señor, firmes en la voluntad de Dios. Y dirían otros cristianos, de acuerdo a su vocabulario, firmes en la iglesia, firmes en el templo. Aunque no está hablando del templo de cuatro paredes, o cuando decimos la iglesia, también de un templo arquitectónico, sino de una vida que se practica, una vida cristiana que se practica diariamente y por supuesto semanalmente y anualmente. Es una vida entregada. Y por último, que es la más importante, yo creo, que tiene que ver con la número 1 y con el resto, pero cada una tiene su definición. La fe es un medio para la salvación. La fe es un medio, es un vehículo, es un tránsito por el cual somos salvos. Efesios 2:8 dice, un famoso texto para muchos de nosotros, porque por gracia es un regalo inmerecido, no merecemos la salvación, porque por gracia sois salvos o son salvos por medio de la fe. Cuando dice por medio, la palabra por es una preposición. La palabra por medio, por ese vehículo, por ese móvil, por ese tránsito, por ese conducto somos salvos. Por medio de la fe. Ahorita voy a explicar más. En Romanos 8:1, en Romanos capítulo 5, versículo 1, Romanos 5:1 dice, justificados. Justificados significa perdonados y ser declarados inocentes, aún después de haber pecado. Cuando Dios nos justifica es porque Él nos declara inocentes, aunque éramos culpables. Justificados pues por la fe, por la fe somos justificados. La fe es el vehículo, es el móvil por el cual somos salvos. También dice Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe. Otra vez, por medio, es el vehículo, es el medio de salvación. Por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Somos justificados por fe sin las obras de la ley. Capítulo 4, versículo 5. Mas al que no obra, como yo, como usted que confía en su salvación por fe y no por obras, mas al que no obra, o sea, el que no hace nada para salvarse, sino cree, el concepto abstracto, cree en aquel, en Dios, que justifica al impío, su fe, el concepto abstracto, le es contado por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, o sea, perdón de pecados, sin obras. Versículo 13 al 16. Porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. En otras palabras, si la gente se fuera a justificar, fuera a recibir el perdón de sus pecados por medio de la Torá, por medio de obedecer los mandamientos, los 613 mandamientos que Dios le dio a Moisés para que se los diera al pueblo. Si fuéramos salvos por la Torá, entonces ya no sería, dice, la fe sería vana y sería anulada la promesa. ¿Cuál promesa? Que en Abraham, en su simiente, serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces, cuando una persona cree que Jesucristo es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, que murió por nuestros pecados, crucificado, y que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, está
recibiendo la promesa que se le dio a Abraham, que usted cree en Jesucristo como Salvador, entonces usted viene a ser heredero de Abraham, no necesariamente biológica, aunque pudiera ser, sino por medio de la fe. Ahora usted es tataranieto de Abraham. Dijo Pablo, si hijos, también coherederos de la misma promesa. Versículo 15 y 16. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, todos los que hemos creído. Versículo 22, por lo cual también su fe, la fe de Abraham, le fue contada por justicia. Y eso lo encontramos en Génesis 15:6. Abraham creyó a Dios, creyó, concepto abstracto, creyó sino obras, y su fe le fue contada por justicia. Entonces, la fe es un medio para la salvación. Por ejemplo, les dije que les iba a explicar más. Si usted tiene una llave de agua, usted tiene una manguera, y al final de la manguera usted tiene un recipiente, una tina, una cubeta, tiene un recipiente para llenarla de agua. Vamos a decirlo así, de una manera metafórica, que Dios es la llave, la gracia es el agua que corre por dentro de la manguera, y usted y yo somos la cubeta que recibimos esa gracia. Pero ¿cómo recibimos esa gracia? Por medio de la fe, por medio de la manguera. La manguera viene a ser el vehículo para recibir esa gracia. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia somos salvos por gracia. Nosotros recibimos la gracia de Dios por el conducto, a través de la fe, a través de la manguera. Entonces eso es fe. Fe es lo que está intermedio entre nosotros y Dios, es la fe. Yo por la fe creo en Jesucristo y Dios me da de su gracia para salvación. Yo soy salvo por gracia, por medio de la fe. Espero que haya aprendido algo en este análisis de la palabra fe. Nos vemos en la siguiente enseñanza.